presentación se las mandaré y se las compartiré con mucho gusto, para que ahí la tengan y no detenernos en cada uno de los puntos. Y cómo el punto es, si hay gobernabilidad democrática y esa gobernabilidad democrática presume una tensión natural entre el gobierno y sociedad civil, entonces esta gobernanza democrática tendrá que dar causa institucional a esa tensión. Cómo administrar la tensión, cómo dar gestión desde el punto de vista institucional a esa tensión. Lo primero es volver a recordar que la participación ciudadana es un derecho, está establecido en las constituciones, o en algunos casos en las leyes secundarias de la mayoría de nuestros países democráticos, y para que esto se dé, para que haya causa institucional, desde luego lo primero que habría que existir son leyes, es decir, un poder legislativo que conjuntamente con la ciudadanía diseña leyes que reconozcan ese derecho de participación de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones que le pueden afectar en el rumbo, en la Planeación Nacional del Desarrollo, como en el caso de Ecuador, ustedes lo tienen previsto en las leyes de planeación nacional. Y no solamente que haya leyes, es decir, el legislador hará su función y diseñará leyes de participación, etcétera, ya sean con mecanismos directos o mecanismos indirectos de participación ciudadana, pero lo importante es que, si bien existan esas disposiciones, haya un poder ejecutivo que tenga los espacios y los mecanismos para poder llevarlos a cabo, para materializar la ley, para dar cauce al ejercicio de estos derechos consagrados en las leyes. Y es por eso que acá tenemos algo que, por lo que vi en los títulos anteriores, y lo que viene, ustedes estarán discutiendo sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y aquí acotar que me voy a referir solamente a los mecanismos institucionalizados. Recordemos que la sociedad civil también dispone no solamente de mecanismos institucionalizados, hay otras vías, los movimientos sociales, hay algunos movimientos sociales con ciertas particularidades que también pueden ser un fenómeno interesante, un mecanismo, digamos, no institucionalizado, pero sí organizado, que puede cambiar el rumbo de un país. Eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en varios de nuestros países latinoamericanos y hemos visto los resultados en algunos casos que llevan a un cambio, a un cambio político, a un cambio incluso en algunos casos institucional, formal. Así que tenemos estos mecanismos de institucionalizados porque es a través de estos como se le da cauce a esta tensión, en ocasiones al conflicto, a partir de ahí se manejan, y ustedes los conocen muy bien porque en Ecuador tienen la gran mayoría de estos. En el estudio que nosotros levantamos, Ecuador tiene sobre todo una amplia gama de mecanismos institucionalizados indirectos, son los que tengo aquí sombreados en blanco del lado derecho de su pantalla, en naranja, y también tienen mecanismos directos. En los casos de los mecanismos directos, baste decir que, por ejemplo, en el caso mexicano, a diferencia de lo que sucede en Ecuador, que casi todos estos están reconocidos, en el caso mexicano no existe ninguno, salvo a nivel de entidades federativas, a nivel de los estados, sí que hay sí que hay algunos de ellos, en particular en la Ciudad de México, pero no a nivel nacional. Bueno, en el caso mexicano somos una federación, tenemos dos cámaras, en el caso ecuatoriano es el ámbito nacional, y en el caso de los mecanismos institucionalizados indirectos, pues hay distintos tipos de mecanismos. Las asambleas, las audiencias, los comités, los consejos, los foros, las juntas, las mesas de diálogo, los observatorios, todos estos que ustedes seguramente, por lo que veo, tendrán tiempo de detallar y de analizar ya de manera pormenorizada, las defensorías, los jurados, los órganos de dictaminación, el presupuesto participativo, la silla vacía, las vedurías, las reuniones públicas de información, etcétera. Son distintos mecanismos de los cuales se dispone para
déjenme ponerlo de alguna manera, para materializar, para tejer la gobernanza democrática, la gobernabilidad democrática. Y la pregunta es, estos son los mecanismos, pero ¿cuáles? Estos son los mecanismos y la pregunta sería ahora, ¿cuál es la naturaleza, la funcionalidad, la utilidad de estos mecanismos? En un artículo que está por salir de Carlos Chávez Becker, él retoma a Insunza, es un investigador mexicano que ha estudiado mucho este fenómeno de mecanismos de participación ciudadana, y él afirma, Insunza, dice que hay tres tipos de modelos de mecanismos de participación ciudadana. Aquellos que están para el modo de incidencia, su clasificación por, mejor dicho, dimensiones. La dimensión a partir de su membresía y la dimensión a partir de su ámbito de incidencia. Insunza distingue dos tipos de incidencia, los de opinión y los de decisión. Y la naturaleza puede ser cualquiera de estos que están aquí, bueno, no cualquiera, pero algunos de estos están diseñados para brindar información nada más, otros para establecer el diálogo, otros como mecanismos solamente de consulta. Y cuando lo llevamos a temas ya más vinculantes de decisión, están los mecanismos que tienen atribuciones más deliberativas, de cogestión, de vigilancia. En términos de membresía, nos dice Insunza, están aquellos que están por elección, que puede ser abierta, sectorial, por organización, por autoridad, o a invitación, ya sea porque tienen cierto prestigio nacional, cierto prestigio sectorial o porque son expertos. Y en los ámbitos de incidencia, pues están desde luego el nacional, federal, estatal, municipal, local, regional, etcétera. La pregunta interesante para nosotros en el caso de Ecuador, de Brasil, de México, de Argentina, de nuestros colegas latinoamericanos es cuál es la naturaleza de estos mecanismos de participación. En muchos casos se ha criticado a la gobernabilidad democrática por disponer de dispositivos institucionales, de mecanismos para dar cabida a la participación ciudadana, pero sobre todo en materia de consulta. Y a partir de ahí, bueno, pues se hacen lo que algunos denominan la simulación de la gobernanza para convertirla en mecanismos de legitimación de políticas públicas ya predefinidas. Esto se ha observado en algunos casos cuando se hacen los planes nacionales de desarrollo, y estos planes nacionales de desarrollo contienen varios mecanismos, mesas de diálogo, etcétera, y se observa que cuando la información se junta, se procesa para que lleguen y se suban como demandas que se plasmen en un plan nacional de desarrollo con participación ciudadana, pues en realidad las demandas ciudadanas solamente llegan a superar los filtros aquellas que traen un poder político detrás fuerte, un poder económico o un poder mediático que permite que esos temas queden en la agenda gubernamental para los siguientes 4 o 6 años que durará el gobierno en turno. Así es de que, bueno, pero estos son por eso es importante saber la naturaleza de los mecanismos. ¿Para qué son? Son mecanismos de simulación, están hechos para la decisión, están hechos nada más para la opinión, y si están hechos para la opinión, pues en qué medida se recogen esas opiniones y se transforman en una agenda política, una agenda pública. De tal forma que, como pueden ustedes observar, estos mecanismos institucionalizados pueden caer, pueden llegar a cualquiera de estos estadios. Se pueden dar para relaciones de Contraloría, para relaciones de alianza, para relaciones corporativas, neocorporativos, claro, algunos más que otros por su naturaleza, etcétera, pero los mecanismos no garantizan el tipo de relación, solamente son las válvulas de escape, las vías institucionales para dar cauce a la atención y al conflicto. Esto que yo les comento estará disponible en este documento, que insisto, esperemos salga próximamente, y ya particularmente en este tema de las alianzas, es decir, esto, el tema de los pares. Hicimos un estudio para la OCDE
hace unos 3 años, un estudio que justo analizaba cómo eran las relaciones de colaboración. Fíjense, aquí el punto importante era la colaboración, no otros niveles de tensión, la colaboración particularmente, y en el caso de fundaciones y gobierno. Este estudio se hizo en algunos países latinoamericanos, se tomó el caso de México como programa piloto, ahí se probaron instrumentos, se piloteó, etcétera, y a partir de aquí pues, pueden inferir algunas categorías analíticas para tratar de entender qué es la colaboración gobierno-sociedad civil y un tipo de colaboración son las alianzas. Esto, una vez que ya se revisan los demás documentos de algunos países, la verdad es que los hallazgos son muy similares, los resultados son muy similares. La pregunta era cómo ponerle patitas operativas, instrumentales a la colaboración. ¿Qué significa colaborar? Colaborar, cuando se hizo el diseño teórico de este instrumento, se entendió por colaboración que la colaboración tenía 3 patas, si me permiten llamarlo así. Una es el diálogo, la otra es el intercambio de información y la otra pata era las alianzas, la construcción de alianzas. En el diálogo, las preguntas fundamentales, pensando que están las fundaciones y los gobiernos nacionales, era qué beneficios se obtienen de la colaboración, la identificación de esos beneficios. ¿Dónde Humberto, dialogan? perdón, ahorita te quedan 5 minutos. Gracias. ¿Dónde dialogan los espacios, los mecanismos? ¿Cada cuándo dialogan? ¿La frecuencia del diálogo? ¿Cuáles son los obstáculos? Y en el tema de intercambio de información, ¿para qué intercambian información? ¿Cómo se cambia la información? Si la información intercambiada es de calidad o en realidad lo que sucede en varias ocasiones, uno pide información al gobierno y a partir de mecanismos de transparencia, etcétera, te la entregan, pero bueno, pues realmente no está lo suficientemente sistematizada ni clara, y a partir de ello las alianzas y preguntarnos cómo es y cómo se caracteriza una alianza a partir de la evidencia empírica, no de la teoría, y qué obstáculos supone tener una alianza gobierno-sociedad civil. Y aquí con esto iré terminando, la caracterización de una alianza a partir de lo que es decir, de una aproximación más ontológica que deontológica, las respuestas fueron: una alianza típica gobierno-sociedad civil es formal, se instituye mediante instrumentos jurídicos porque fundamentalmente es un requisito para la administración pública nacional. Son de corto plazo por una razón, esto puede cambiar entre país y país, pero es por los ejercicios presupuestales de las administraciones públicas nacionales, que por lo general son de un año, y todavía en algunos países no están los instrumentos dados para hacer alianzas de mayor largo plazo o se tienen que ir ratificando con estos cortes de ejercicio presupuestal. Y en donde, fíjense, este es un caso particular de México, el gobierno participa en estas alianzas más con recursos financieros o en especie, a diferencia de lo que sucede en otros países donde son las fundaciones las que ponen el dinero. En realidad, en el caso mexicano no es así, en los otros países opera diferente. Y se instituyen fundamentalmente para implementar, para diseñar y en el mejor de los casos para evaluar programas específicos. Y los obstáculos que con esta lámina cierro de esta colaboración, de estas alianzas en particular, lo que se encontró en los grupos focales que hicimos, entrevistas estructuradas, entrevistas profesionales, etcétera, es que la construcción de alianzas con instituciones privadas es muy complicada según los actores entrevistados, sobre todo por el tema legal. La tramitología es compleja, particularmente las organizaciones verbalizaron y dijeron hay que pensarlo 2 veces antes de entrarle a las alianzas con el gobierno. La desconfianza es una característica y tienes altos costos de transacción. Son procesos administrativos largos, marcos jurídicos complejos, rigurosos controles financieros, excesivos controles de cumplimiento de medidas estipuladas, a partir de los cuales se dan estos costos de transacción. Sin embargo, son el primer aliado de la administración pública. Las organizaciones tienen generalmente como aliados primero a la iniciativa privada y después a las organizaciones de la sociedad civil en alianzas.
el primer aliado, perdón, el primer aliado de la administración pública, sí, son las organizaciones de la sociedad civil. Otra cosa que la complejiza es la constante rotación de servidores públicos que limitan el seguimiento de acuerdos y encarecen el proceso. Hay una curva de aprendizaje. Y finalmente el sistema presupuestal es complejo y es de corto plazo. En términos generales, aquí observamos los obstáculos que se dan en una relación de alianza, sus características. Hay modelos teóricos, desde luego, pero el interés de esta investigación estaba en saber lo que opinaba tanto la fundación, la organización, como los servidores públicos. Insistiría solamente yo en 2 puntos. Uno, otra vez, la relación gobierno-sociedad civil es tensa, así es natural que sea, y es sano que sea así. Y segundo, las alianzas conforman un estadio, una forma de colaboración, de un crisol mucho más amplio de posibilidades de relación entre el gobierno y la sociedad civil, y creo que tendríamos que trabajar sobre aspectos normativos y programáticos que eliminen los obstáculos que llevan a limitar los alcances de las alianzas entre gobierno nacionales y estatales, desde luego, municipales, y las organizaciones de la sociedad civil. Con eso yo terminaría para dar paso a la reflexión, comentarios, lo que ustedes gusten. Muchas gracias, Humberto. Estamos súper bien con el tiempo. Bueno, con esta presentación de Humberto, justamente lo que queríamos hacer es tener este panorama bastante regional de todas las limitaciones. Si bien nos muestra aspectos teóricos, entendemos algunas limitaciones, entendemos algunos desafíos y oportunidades en la región. Entonces, muchas gracias por esta presentación. Te voy a compartir algunas preguntas que las personas, los participantes están poniendo en el chat. El primero es justamente entender un poco dentro de este modelo 4C, ¿dónde tú crees que se ubicaría Ecuador en este momento? Y ante eso también como sociedad civil, ¿qué podemos hacer ante estos modelos que son más complejos, como los de cooptación o confrontación? Te digo otra pregunta, igual te voy a decir algunas preguntas para ir avanzando. Otra pregunta que surge, gracias. Otra pregunta que surge es justo qué mecanismos nosotros podemos tomar como sociedad civil al momento de realizar un proceso de cooperación principalmente con el gobierno y enfrentándonos a instituciones públicas que cambian constantemente de administración. Y una más que es cómo manejar temas de corrupción dentro de estas alianzas público-privadas o público-sociales. Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta sobre dónde ubicar a Ecuador en este modelo propuesto por NAHAM, la verdad es que es muy provocadora, es muy interesante. Creo que me voy a permitir advertir que depende de qué estemos analizando. Si yo analizo relación gobierno organizaciones de la sociedad civil o si analizo la relación gobierno-sociedad civil en su conjunto. Para dar respuesta me voy a concentrar solamente en si bien las organizaciones de la sociedad civil pues son parte organizada de la sociedad civil desde luego, pero sí hacer la diferencia. Yo creo en el caso, pondré el ejemplo, primero iré con el caso mexicano y con el caso de Brasil. En este momento estamos en la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en un momento de confrontación, de desmantelamiento de instituciones, como se los decía. Se desapareció la oficina de la presidencia para OS. En la presidencia de la República de Brasil había una oficina de atención al tercer sector. Esa, cuando llegó Jair Bolsonaro, la desmanteló, ya no existe más. También hubo una circular, unas normas que constreñían el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, invadían un poco sus
el terreno ya del funcionamiento organizacional. En el caso de México, la primera acción de gobierno que se tuvo por parte del presidente fue quitar los financiamientos públicos. Se ordenó que no hubiera ningún financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil. Además de retirarse fondos, empezaron a quitar algunos mecanismos de participación ciudadana y otros que no se podían quitar porque estaban definidos por ley. Se les empezó a dar un tratamiento burocrático, es decir, a empezar a trabajar más en minutas y oficios y etcétera, que en los temas para los cuales eran convocados los consejeros. Esto pasa en el caso de Brasil, en el caso de México. En el caso, me parece, de Ecuador, creo que no es muy claro que haya ahorita necesariamente una relación de confrontación, pero me parece que tampoco están en las relaciones más tersas con el gobierno. Habría que analizar qué tipo de organizaciones estamos hablando y ponerlas en alguno de estos cuadros para el caso ecuatoriano. Eso en cuanto a la primera pregunta. Sobre los mecanismos para cooperar, uno de los ejes básicos para lograr la colaboración, esto no está aquí en la presentación, pero uno de los mecanismos básicos para lograr la cooperación está dada sobre todo por temas de transparencia y de rendición de cuentas. En los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo que se hace es limitar pues, los actos de corrupción. Con eso también abordaría la siguiente pregunta. Pero cuando hablamos déjenme nada más abrir el documento para ser más precisos en la información. En el caso de esta relación, particularmente en lo relacionado con la información, con el intercambio de información, mucho de ello está basado en cuál es el tipo de información que se intercambia, la calidad de la información que se intercambia y cómo se intercambia esta información. Estos son de los principales incentivos que hay que vigilar. La transparencia en estos mecanismos es importantísima y yo diría que hasta el momento la vacuna más importante contra la corrupción está dada por la rendición de cuentas y la transparencia, pero establecida en los mecanismos jurídicos que se dan en el marco de una alianza. Es decir, dispuestos en el convenio, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que estos serían, para ir respondiendo estas primeras preguntas, mis reflexiones. Gracias, Humberto. Otras preguntas que están surgiendo es cómo hacer para que podamos mantener alianzas sostenidas en el tiempo y que no dependan justamente del gobierno de turno. Y otra que acaba de surgir ahora es en qué medida justamente estas relaciones entre la sociedad civil y el gobierno pueden decantarse en relaciones clientelares. ¿Cómo pasa esto? Sí. La primera es parte de estos obstáculos que se han identificado en estos estudios y lo que se preguntó en estos grupos focales era ¿cómo le haces para mantener la relación con el gobierno? Algunas de las respuestas eran: sé que existen mecanismos de colaboración y participo en ellos. La mayoría de las respuestas por parte de los servidores públicos no sabían si habían mecanismos de participación ciudadana instituidos para facilitar la colaboración, el diálogo, la alianza, etcétera. Una de las principales respuestas institucionales es que haya dispositivos de intercambio, de diálogo. Si no existen, difícilmente se va a poder dar una relación institucional. Segundo punto, esa relación esos mecanismos de participación deben de ser conocidos y deben de ser difundidos. Lo que nosotros encontramos en las respuestas de las organizaciones es que los mecanismos no se conocían, no sabían que existían. Tercer punto, estos mecanismos en algunos casos generaban desconfianza
porque decían que estaban integrados por los amigos de los servidores públicos de la Administración Nacional en turno. Para todo esto, lo que se hizo fue, esto ya en el caso particular de México, diseñar unos lineamientos para regir la relación entre gobierno, sociedad civil a través de estos mecanismos y poner un piso institucional mínimo a los mecanismos de participación ciudadana. Y no solo eso, uno de los graves problemas es que se sabía que había mecanismos de participación ciudadana, pero no sabía ni cuántos eran ni dónde estaban. Lo primero que se hizo fue hacer un sondeo para saber en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública si tenía mecanismos, si no cuántos tenía, de qué naturaleza eran, para qué temas se trataba. Ese es un primer trabajo gubernamental, pero que tiene que ser impulsado por las organizaciones de la sociedad civil. Otra cosa muy interesante que nos decían en las entrevistas es que las relaciones sí en ocasiones se daban en estos ámbitos institucionales, pero por lo general las relaciones estaban dadas por relaciones de amistad, de camaradería, porque se conocían, ¿no? Es decir, a partir de relaciones públicas, porque conocían al servidor público y no por no por estas vías institucionales. Lo que quiero decir es que si bien las relaciones públicas son válidas y es importante, lo que creo que debe de persistir es una relación institucional y vías institucionales para que esto ocurra y no solamente el conocer o no conocer al servidor público. Sortear el problema del cambio de gobierno en turno es muy difícil. Creo que no hay soluciones fáciles para eso. Es parte de la complejidad entre la relación gobierno-sociedad civil desde este enfoque de tensión, porque muy probablemente con el siguiente, si el partido cambia en las siguientes elecciones, no solamente a lo mejor perdí contacto con el que estaba antes, sino a lo mejor las políticas públicas que van a impulsar son totalmente distintas a las que yo estaba impulsando en mi organización. Así es de que eso la verdad es que lo veo complicado para tener como una suerte pues de receta para ver cómo cambiar esto. Lo que sí podríamos hacer, y creo que está en manos de las organizaciones, es impulsar cambios legislativos que permitan tener construcciones de mayor largo plazo que no estén sujetas primero a la periodicidad del ejercicio fiscal anual, sino que permita la ley tener, en el caso de Ecuador me parece que sí existen, en el caso de otros países no, pero que haya programas y proyectos multianuales que obliguen al servidor público a dar continuidad. Muchas gracias, Humberto. Creo que hemos respondido todas las preguntas. De todas formas, si es que usualmente a veces surgen nuevas preguntas cuando finalizamos el taller, yo te las puedo hacer llegar y nos puedes ayudar tal vez respondiendo vía mail y nosotros luego compartimos a los Claro. participantes. Y fíjate que ahí si me permites nada más un comentario, esta última observación que nos hace Cristina, que dice de qué manera se pueden medir los resultados o impactos de las alianzas. Ajá. Uno de los grandes, de los grandes problemas, desafíos que nosotros hemos observado es justo en la medición. Y generalmente lo que se ha hecho a nivel gubernamental es reportar número de participantes, reportar número de alianzas, reportar en el mejor de los casos el número de personas atendidas por estas alianzas, ¿no? Sin embargo, lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de las mediciones se ubican en indicadores de desempeño que no te dicen nada, absolutamente nada, si la alianza sirvió para algo. Te dicen cuántas personas se sumaron, cuántas personas fueron atendidas, cuántas, etcétera, pero no te dicen si esa alianza transformó la realidad de la comunidad para la cual la alianza estaba destinada. Lo que hace falta es una mirada distinta en el diseño y construcción de los indicadores, una mirada más enfocada hacia el impacto, hacia la transformación de la realidad objeto de esa alianza y no a indicadores de desempeño que tradicionalmente se manejan por parte gubernamental y por parte de los proyectos, ¿no? Cambiar un poco la mira. Muchas gracias, Humberto. Ha sido muy, muy valioso lo que nos has compartido hoy. Gracias de verdad por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a todos. Hasta luego y gracias por la invitación. Chao, gracias.
Gracias, Humberto. Y igual les comento que la presentación de Humberto quedará grabada en la reunión que será compartida y subida en el grupo de la plataforma. La siguiente presentación la hará Franklin Ramírez. Franklin es doctor en Sociología Política de la Universidad París 8 Saint-Denis y Complutense de Madrid en España. Es un apasionado por los procesos de innovación democrática y participación popular en América Latina. Realizó estudios en perspectiva comparada en la región andina a propósito de la democracia participativa. El interés por esta temática es el resultado de su implicación en el análisis de las conexiones entre movimientos sociales y procesos democráticos en el marco de sus estudios de ciencia política y sociología política cursados en Ecuador, España y París. En este momento, Franklin es profesor en la universidad, en la Flaxo, y ha sido profesor invitado en Perú y Colombia. En este momento está en el Departamento de Estudios Políticos en Ecuador. Con esto, Franklin, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes compartir directamente la pantalla. Bueno, buenas noches con todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos gracias. bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecer por la invitación a participar en este panel y espero que sea útil lo que voy a decir para el proceso formativo que están teniendo y para el debate que podamos hacer ahora. Paula me había pedido tratar de hacer una reflexión general de cómo se ha desenvuelto la dinámica de la participación ciudadana institucionalizada en el Ecuador, tratando de observar, digamos, la evolución de casos puntuales, pero también de tener una mirada más general de cómo entender esto. Entonces, voy a tratar de plantear una serie de hipótesis respecto a esta difícil cuestión que me planteaba Paula para la presentación del día de hoy. ¿Por qué digo que es difícil? Porque en los estudios sobre instituciones participativas, sobre procesos de participación, sobre mecanismos de interrelacionamiento o de interfaces socioestatales, hay una suerte de consenso, diría yo, respecto a que cada dispositivo, cada mecanismo tiene un funcionamiento particular según el nivel de gobierno, si estamos hablando del nivel nacional, subnacional, local, según el sector de política pública. No es lo mismo un presupuesto participativo que se hace en el sector salud a otro que se haga en el sector defensa, por decir algo. Según el tipo de actores que están involucrados, ¿no? No es lo mismo movimientos sociales que sindicatos, que gremios empresariales. Entonces, cuando uno toma en cuenta toda esta diversidad de criterios para poder evaluar y ponderar si es que en un país ha avanzado más o menos la participación ciudadana, si es que las relaciones con los gobiernos son fluidas, si tienen impacto en la agenda de política pública y si además tienen un efecto empoderador sobre los movimientos sociales y sobre la sociedad civil en general, las respuestas no son unívocas y más bien tenemos un mapa bastante heterogéneo, bastante amplio de experiencias que nos obligan necesariamente a pasar por los casos, ¿no? Entonces hay que ir a cada caso, ver qué ha pasado, ver cómo ha evolucionado, y al interior de cada caso también hay ciclos. Para poner un ejemplo, en el caso ecuatoriano no es lo mismo el presupuesto o la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi en sus inicios a mediados de los 90 que ahora. Eso ha ido evolucionando largamente. Entonces, digo todo esto como para poner una alerta sobre las dificultades que hay para la investigación y para el análisis de la participación en las políticas públicas, la dificultad que existe para tener una mirada general, un cuadro general respecto de qué es lo que ha sucedido en el país, en cualquier país, en un periodo determinado, ¿no? Entonces, a pesar de esta dificultad, o más bien dicho, además de esta dificultad en el caso ecuatoriano, tenemos que todavía no hay el suficiente volumen de investigación respecto a los distintos dispositivos, abundantes dispositivos que existen y que están, contrariamente a otros países,
constitucionalizados y además en distintas leyes. Entonces nos falta muchísimo por saber respecto a al funcionamiento de los dispositivos participativos, con lo cual cualquier balance y cualquier cuadro general siempre será provisorio, ¿no? Entonces es fundamental alertar esta cuestión. Dicho esto, debemos tomar mano de los estudios, de las investigaciones que existen, de los trabajos más tanto cualitativos como cuantitativos, sobre todo las encuestas comparadas a nivel latinoamericano, que tienen series ya prolongadas, diría yo, sobre todo lo de la POP, que permite auscultar un poco estos movimientos y saber si efectivamente las dinámicas de la participación institucionalizada, de las relaciones entre Estado y sociedad civil se han consolidado y en qué sentido. Vamos a ver, entonces, con todas estas alertas, es posible sugerir algunas hipótesis generales sobre qué es lo que ha venido pasando con la participación ciudadana en Ecuador, tratando de ver tanto mecanismos específicos cuanto un balance general de estas relaciones socioestatales. Ahora bien, hay una noción, un concepto que a mí me gusta, de Ian Chalmers, que él habla de regímenes de participación para referirse a las distintas dinámicas de interacción socioestatal que existen en un determinado momento, en un determinado país. ¿Qué significa esto? Significa que los gobiernos, los tomadores de decisión, los agentes estatales tienen distinto tipo de relaciones más o menos institucionalizadas, más o menos formalizadas, con distintos tipos de actores, y que este tipo de relaciones coexisten en el tiempo y van caracterizando determinado ciclo político de un país según cómo funcionan estas interacciones. Es decir, uno puede identificar para un determinado periodo de gobierno, por ejemplo, el gobierno de Correa o el gobierno de Moreno, cuáles son los mecanismos de interacción socioestatal o los patrones de interacción socioestatal que han prevalecido, y a partir de observar estos patrones se puede caracterizar a las relaciones socioestatales de un determinado momento. Entonces, este autor, Ian Chalmers, identifica sobre todo cuatro mecanismos, cuatro patrones de interacción socioestatal que él denomina regímenes de participación, ¿no? Estos cuatro patrones son, él hace un estudio sobre todo para México, pero después también se ha aplicado en Colombia y lo estamos también usando acá en Ecuador. Son cuatro patrones o cuatro regímenes de participación, ¿no? El primero es el clientelismo, el segundo es el corporativismo, el tercero es el régimen partidista, partidario, y el cuarto es lo que él llama la participación en red, que tiene mucho más que ver con los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada. Entonces, estos cuatro mecanismos, ¿no? El clientelismo, si quieren después podemos discutir cada uno de estos, pero para ir rápido, estos cuatro mecanismos en los distintos países interactúan, coexisten, ¿no? Es como, según el actor, según la institución, según el espacio de política pública, según el nivel de gobierno, hay clientelismo, corporativismo, partidismo o participación en red. La hipótesis de Chalmers, que su trabajo tiene ya un tiempo de vigencia, es que en los últimos años en la región se habría ido expandiendo de modo confuso, de modo paradójico, de modo conflictivo, la participación en red, es decir, un nuevo tipo de participación ciudadana que no pasa por estos viejos mecanismos clientelares, corporativos o partidistas. Pero que, en todo caso, y en esto coincide con otros autores como Schnitter y Gur Lavalle y otros más,
pero que aún si asumimos que hay más mecanismos participativos o de interacción socioestatal o de colaboración, como decía el colega antes, eso no significa que los otros mecanismos hayan dejado de funcionar, ¿no? Entonces, un régimen de participación está caracterizado por una combinación de estos mecanismos, sabiendo que cada uno de ellos tiene más o menos pesos según distintas variables, según distintas cuestiones, tanto de voluntad política, de diseño institucional y de las propias características de la sociedad civil. Entonces, la pregunta, uno podría hacer esta pregunta: ¿hasta qué punto o de qué modo en el Ecuador, a partir de la Constitución de Montecristi, donde hay un salto constitucional, hay un salto en la constitucionalización de los derechos y de los mecanismos participativos, ¿no? ¿Hasta qué punto la Constitución de Montecristi contribuye a que esta participación en red, a que la participación ciudadana institucionalizada se vuelva un mecanismo tan importante o un patrón de interacción tan importante como los otros, como el clientelismo, el corporativismo, el partidismo, en las relaciones con el Estado, ¿no? Es decir, si efectivamente este tipo de nueva participación, de participación más horizontal, más democrática, más en red, más abierta, efectivamente ocupa un lugar en el paisaje democrático, lo que no significa decir que ha desaparecido el clientelismo, el partidismo, el corporativismo, o quizás sí, pero partiendo de la hipótesis de Chalmers, uno diría hasta qué punto esta nueva participación coexiste con estos otros mecanismos, y eso supone una progresiva y lenta y difícil forma de rastrear una modificación en las interacciones socioestatales, ¿no? Entonces, esta es una pregunta general. A partir de la Constitución de Montecristi, como ustedes saben, aunque ya en el 98 se extendieron derechos de participación, instituciones de democracia directa, se empezó a hablar con más fuerza de la democracia participativa, y esto fue tomando un lugar específico en el régimen político ecuatoriano. Es la Constitución de Montecristi la que eleva, la que produce un salto sin parangón en la historia del régimen político ecuatoriano, y ahí solo basta leer el artículo 1 de la Constitución, que redefine la soberanía popular y coloca en un mismo nivel a los mecanismos de la democracia representativa y a los mecanismos de la democracia directa. Esa redefinición de la soberanía popular no tiene precedentes en el régimen, en la historia constitucional ecuatoriana, y por eso merece la pena observar sus alcances y sus implicaciones. Entonces, si partimos de la centralidad que tiene las definiciones constitucionales de cara al desenvolvimiento de los regímenes de participación ciudadana, uno podría decir que efectivamente se produjo un salto de estos mecanismos de participación institucional que dan paso a formas más reticulares y colaborativas de participación, ¿no? Hubo una oferta institucional extensa, hubo una institucionalización de estos mecanismos que de partida, o a priori uno podría decir, colocan a la participación institucionalizada como otro régimen de participación que empieza a ganar espacio en relación al clientelismo, al corporativismo o al partidismo. Para concentrarme en las categorías de Ian Chalmers, hay otros autores que progresivamente han ido identificando otros patrones de interacción, pero no voy a adelantar eso en esta charla. Entonces, un poco la hipótesis de partida es que las dinámicas de participación ciudadana han adelantado, han ganado espacio más a nivel local que a nivel nacional, y que forman parte del paisaje de repertorios de interacción socioestatal, que esta es otra noción que se viene usando fuertemente en la sociología política latinoamericana, ¿no? Repertorios de interacción socioestatal. El clientelismo, el corporativismo, la protesta, la participación institucionalizada, las relaciones cercanas entre actores sociales y Estado, son repertorios, son
son instrumentos que tiene tanto el Estado como la sociedad civil que se han ido desarrollando en el tiempo y que explican un determinado tipo de relaciones entre Estado y sociedad. Esta es una noción de la sociología brasilera de Abers y Luciana Tatagiba, esta idea de repertorios de interacción socioestatal, que también insiste, que yo creo que este es un consenso en la literatura más contemporánea sobre este asunto, también insiste en el hecho de que los actores en su relación con el Estado combinan diversas estrategias de interacción, hacen uso de diversos mecanismos y que esa combinación genera un paisaje como extenso y heterogéneo de formas de interacción, de formas de relacionamiento que hay que identificar en cada caso. Tomando entonces como punto de partida esta tesis, diría yo, de que la participación ciudadana ha ganado espacio en relación a, o junto con los otros mecanismos corporativos, clientelares y partidistas, es clave señalar al respecto una primera cuestión que quisiera plantear, ¿no? Una primera hipótesis. En el caso ecuatoriano, y no solo diría, pero bueno, estamos en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, el lugar más visible, más notorio que ocupa la participación ciudadana depende mucho del proceso político, depende mucho de las características de las interacciones entre la sociedad y el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata únicamente de observar qué pasa en la Constitución y en la ley, sino que los mecanismos y las formas de interrelacionamiento entre sociedad y Estado van a depender mucho de el carácter del presidente, el tipo del partido hegemónico, el estilo político que se imprime a un determinado forma de gobierno, esta idea del proceso político. El proceso político aparece como una variable fundamental para explicar si hay qué alcance tiene la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Pongo un ejemplo al respecto, entonces podemos ver ahora, comparar Correa y Lenin Moreno. Entonces voy a poner un ejemplo al respecto para que ustedes vean qué es las instituciones corporativas, ¿no? El corporativismo. Correa fue un presidente que desconfió siempre del corporativismo, sea de los banqueros, sea del movimiento indígena, y procuró permanentemente descorporativizar las instituciones, ¿no? Esto significaba básicamente quitar la representación de las organizaciones sociales en el Estado o reducirla a su mínima expresión, asumiendo que el corporativismo es una forma de conquista privada, de conquista particular del Estado. Es una forma en la que actores particulares capturan el Estado y que esto es un mal de la democracia que conviene evitar. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Comercio Exterior prácticamente retiró a los importadores. En los sectores de política pública ligados a la educación bilingüe intercultural, también quitó la fuerza de la representación indígena, o a la Unión Nacional de Educadores, a la UNE, le restó presencia en las comisiones de evaluación y de selección docente, ¿no? Entonces, resta representación social en el Estado como una forma de debilitar la fuerza del corporativismo. Cuando llega Lenin Moreno, hay un giro claro, y los actores colectivos vuelven a ocupar espacio corporativo y a ganar representación en el Estado, a tener una relación más fluida, sobre todo al inicio del gobierno. Después de esto cambia con los decisores, con los tomadores de decisiones y de política pública. ¿Qué significa esto? Que el proceso político, el estilo político, la voluntad política permea claramente y largamente las relaciones con el Estado, más allá de lo que sucede con los diseños, con los principios constitucionales y los diseños institucionales establecidos para la participación. Entonces, como ustedes bien saben, el periodo de Correa
la dinámica de institucionalización de la democracia participativa empieza con la Constitución, después se aprueba la Ley de Participación, el COTAD, la Ley de Finanzas Públicas, del Código de Planificación, hay una institucionalización, si quieren ustedes una juridificación que algunos califican de una sobrejuridificación de la participación, que tiende a normativizar las relaciones sociedad-estado con mucho rigor, acaso. En el caso de Lenín Moreno se abre un proceso de diálogo, entramos a una relación más de redes abiertas, que va tomando progresivamente una forma corporativa, ¿no? Me siento con los empresarios, me siento con 3 o 4 actores fuertes, me vuelvo a sentar con la UNE, con el movimiento indígena, establezco agendas de negociación, que después en todo caso fueron entrando en obsolescencia, entre otras razones por el propio debilitamiento del Estado y por la fragilidad política del régimen, ¿no? Pero esto nos indica que la incidencia enorme que tiene el proceso político y las características del gobierno para incidir en el modo de relacionamiento y de participación de las organizaciones sociales, tanto en el diálogo abierto con los gobiernos, cuanto en los mecanismos más institucionalizados de participación, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto. Franklin, perdón que te corte, te quedan 5 minutos. Sí, ok. Un segundo punto es que a pesar de la centralidad que tiene el proceso político, el régimen, el gobierno, a partir de Montecristi, pero esto habría que, insisto, en observarlo desde fines de los 90, existe una oferta institucional abierta. Esto está ahí, se ha ido extendiendo con todos los límites que esto tiene, pero hay una oferta institucional, ¿no? Hay silla vacía, hay democracia directa, hay presupuesto participativo, hay deliberación, hay veeduría, hay control, hay un abanico enorme y eso está ahí. Más o menos dormido, más o menos activado por esa participación institucional, esa oferta institucional está ahí disponible, ¿no? El uso que se dé de esos mecanismos depende de 3 factores: los diseños institucionales que se dan en cada caso, y esto en el Ecuador es muy importante porque, como lo contempla la Ley de Participación y sobre todo el COTAD, los gobiernos locales tienen capacidad de diseñar las instituciones de participación. Entonces, la silla vacía no funciona del mismo modo en Quito que en Cotacachi o que en Saquicilí. Entonces, esto dificulta obviamente tener una visión general, pero supone que si hay cierta capacidad de presión de las sociedades sobre las autoridades locales, es posible disputar los diseños institucionales, volverles más democráticos, más accesibles y más flexibles, ¿no? Esto es algo fundamental y ahí yo diría que hay que contemplar siempre esos 3 factores, ¿no? Voluntad política, diseños institucionales y la capacidad de la sociedad para presionar de cara a la apertura de la toma de decisiones o de cara a la apertura del modo en que se conduce la agenda pública con mayor participación, mayor control popular, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿qué ha pasado con la sociedad civil y la movilización social en estos años? Y yo diría, ¿qué ha pasado ahora, además, en esta coyuntura del COVID y de la pandemia que reestructura absolutamente los modos de interacción socioestatal? Si es que hay un minuto después diré algo porque han sucedido cosas interesantes al respecto, ¿no? Entonces, ahí es una segunda tesis. Una tercera cuestión es que yo diría que en términos generales, y por eso esto hay que tomar con pinzas, me parece que los mecanismos de democracia directa, consulta popular, revocatoria, iniciativa legislativa, con todos los límites que esto tiene, porque también están atravesados por el poder de las instituciones del revocatorio, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene mucha incidencia sobre eso, o la iniciativa legislativa popular, los partidos y los asambleístas pueden interferir en cualquier momento esas iniciativas. A pesar de todo ello, los mecanismos de democracia directa han sido utilizados en la última década, están disponibles y los actores los ven y observan eso como una herramienta de disputa, de incidencia y de movilización política, como hemos visto en el caso de la SUAY, Quimsacocha, ¿no? La consulta popular está ahí, son mecanismos disponibles y más aún si son a nivel local. Entonces ahí hay como un punto fuerte, tienen más potencia, si se quiere, dentro de estos nuevos regímenes de participación.
Al mismo tiempo, se observa mucha más debilidad en los mecanismos de deliberación a nivel nacional. La Constitución, por ejemplo, estableció los consejos ciudadanos, que son instancias de interrelacionamiento entre organizaciones y ministros y ministerios que prácticamente, yo diría, funcionaron de modo muy débil con Correa y, hasta donde entiendo, no se han activado con Moreno. Entonces, a esto me refiero con que hay mucha más fuerza en la democracia directa local, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, que el otro tipo de mecanismo que está muy presente en la Constitución, que son los dispositivos deliberativos a nivel nacional. Esto prácticamente no ha llegado a tener fuerza. Tercero y cuarto, y con esto termino, esta oferta institucional que está ahí disponible supone que los ciudadanos, según la capacidad de la sociedad civil y de las organizaciones de activarse, de mostrar un músculo organizativo, de mostrar capacidad de trabajo en red, pueden ser utilizados y pueden llegar a incidir de cierta forma en el juego político y en la toma de decisiones. En estos días, en esta semana, acabamos de ver un debate enorme sobre esto de que el Banco del Pacífico se va a vender de modo secreto. Y si ustedes se fijan, ¿por qué nos enteramos de que se va a vender de modo secreto? Vean bien esto. ¿Por qué nos enteramos? Porque resulta que el denostado Consejo de Participación Ciudadana activó una veeduría, y la veeduría estuvo desde hace meses pidiendo información sobre la venta del Banco del Pacífico, hasta que la CFN, que es la principal accionista del Banco del Pacífico, le responde, luego de 8 meses, entiendo, y dice, no le podemos dar ninguna información porque hay una veda de 15 años sobre toda información de la venta del Banco del Pacífico. Y ¡boom!, estalla el escándalo. ¿Qué significa eso? ¿No? Esas veedurías son un mecanismo que está institucionalizado. Habría que ver si se activaron por iniciativa del propio Consejo o de algún actor social, eso no lo tengo claro, pero sea quien fuere, se aprovechó de la oferta institucional existente para activar un mecanismo de control popular, de control social, de control democrático, que es fundamental en toda democracia, y que, aunque todavía no logra que se abra toda la información sobre la venta, ya generó 2 efectos. El primero, apareció un conflicto sobre el Banco del Pacífico, al menos en redes sociales, que es como podemos participar ahora. Eso viene estallando desde hace 4 días, a tal punto que ayer la CFN tuvo que hacer un comunicado diciendo, no son 15 años, solo son 9 meses. Vale, entonces, cierro con esto, que es como esa oferta institucional ahí disponible, ¿no? Puede ser politizada en el mejor de los sentidos, puede ser aprovechada por los movimientos, sobre todo ahora en estas condiciones de la pandemia, en una perspectiva de incrementar las posibilidades de control y de accountability de abajo hacia arriba. Esto está ahí y esto depende más del juego político, de la astucia de la sociedad civil, que de los diseños constitucionales e institucionales puestos a disposición por las leyes y por la Constitución en el país. Entonces, en definitiva, vemos que este régimen de participación en red tiene un lugar al lado del clientelismo, del corporativismo, del partidismo, pero este lugar está por desarrollarse de modo mucho más extenso, y este desarrollo depende de esta idea difusa que tenemos sobre la sociedad civil. ¿Qué está pasando con las organizaciones sociales y la sociedad civil en el Ecuador en su intento de influir de modo democrático en el Estado? Esta es una pregunta que queda hacia adelante. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Franklin. Nos has dado muchísima información muy relevante y un análisis creo que muy interesante también sobre cómo funcionan estos mecanismos y los desafíos que enfrentan sobre todo, así como las oportunidades que pueden crear para el control social desde la ciudadanía. Hay varias preguntas de los participantes. Te voy a hacer 3, comencemos con 3 y vamos avanzando con eso. En primer lugar, lo que preguntan es, justamente tú mencionas el tema del juego político que se da, ¿no es cierto? Y la voluntad política es un factor muy relevante al analizar estos mecanismos. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la verdadera incidencia que puede tener la ciudadanía en la gestión pública y en el control social cuando depende en gran manera de justamente esta voluntad política y del diseño institucional como tal? Si es que
a la final del día no se crean más trabas a través de estos mecanismos para evitar que la ciudadanía participe, en lugar de fomentar esta participación facilitándolo con estos mecanismos. Creo que esta pregunta ya es bastante compleja. Comencemos con esta y te voy planteando otras. Sí, efectivamente, es como la pregunta como del millón que siempre vuelve. Digamos que en las últimas décadas, en las últimas 2, 3 décadas a nivel global y en América Latina, hay un impulso fuerte, tanto desde la sociedad civil como de las propias instituciones, para procurar unas relaciones más fluidas, ¿no? A mí me gusta usar esta palabra de interfaces socioestatales, ¿no? Que no es ni la sociedad imponiendo su agenda, ni el Estado asumiendo de modo vertical toda la responsabilidad sobre las decisiones públicas, sino que se han ido estructurando específicas instituciones, consejos de política pública, observatorios, veedurías, presupuestos participativos, ¿no? que suponen engranajes de articulación y de encuentro entre sociedad y tomadores de decisiones. La pregunta clave es, ¿qué pasa al interior de esos engranajes? ¿Qué pasa al interior de esas interrelaciones, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo, de debate, de intercambio, de deliberación se da ahí? Y esto, decirlo así, supone asumir con mucho realismo que el principal mecanismo que legitima la toma de decisiones sigue siendo el voto. El voto es fundamental, ¿no? Los ciudadanos votamos, además votamos por partidos, y los partidos se comprometen con una agenda política a gobernar. Es de esa agenda y ese gobierno el que es susceptible de control. Ese control pasa por los mecanismos propios de la democracia representativa, que entre otros es fundamental, el voto. Esto es fundamental. Entonces, no es que la participación llega a barrer todo eso, sino que llega a complementar, a corregir, a empoderar a la ciudadanía, lo que no significa que cada mecanismo de participación ciudadana suponga una forma de cualquier grupo social de imponerse frente al resto de la ciudadanía o a las mayorías, ¿no? Esto hay que tenerlo con mucha claridad, porque muchas veces se asume que el solo hecho de participar ya legitima la demanda de la ciudadanía en relación al Estado y la vuelve obligatoria para los tomadores de decisiones, ¿no? Y esto no es tan así, o no es así, sino que estos mecanismos ayudan a los tomadores de decisión y a la ciudadanía a pasar sus demandas y a los tomadores de decisión a procesarlas, de tal modo que los tomadores de decisión pueden ampliar su perspectiva sobre lo que esté en juego en un determinado problema, sobre la información que la sociedad le hace acceder, le vuelve accesible cuando produce una demanda, y que esas interacciones, esos diálogos que se producen al interior de estos mecanismos son una forma más transparente, más legítima de tomar decisiones. Pero no significa eso que la demanda social que pasa por este mecanismo deba automáticamente traducirse en una toma de decisión. Aquí me parece que esto es fundamental aclarar. Por eso es que hablamos de democracia directa y de democracia deliberativa o democracia de control, ¿no? La democracia directa, sí, cuando uno vote. ¿Usted está de acuerdo en que no se venda el Banco del Pacífico? Sí, no. 70% sí, 30% no, chao, se acabó, no se ven. Listo, eso es democracia directa, ¿no? La participación popular se transforma en una decisión que no está intermediada por nadie. En los dispositivos como el presupuesto participativo, las veedurías, no sucede así, ¿no? Los procesos de interfaz, de interacción, son procesos de deliberación, de negociación, donde tanto los actores sociales como los actores estatales cambian de punto de vista una vez que entran en interacción. Si es que el debate y el diálogo es globalmente fluido y los actores están bien informados, hay un montón de condiciones para que el diálogo sea promisorio en una perspectiva democrática. Pero esto hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Hay esta oferta institucional, es
como que se multiplican los puntos de acceso al sistema político, pero el hecho de que haya más acceso no significa que las demandas y las reivindicaciones se traduzcan necesariamente en toma de decisión, ¿no? Sino que el proceso decisorio está atravesado por una mayor deliberación pública y eso le vuelve más legítimo y en ciertas condiciones incluso más eficaz. Entonces, por eso a mí me gusta esa idea de Chalmers de distintos regímenes de participación, porque eso ¿qué asume? Asume que los actores sociales, los movimientos, los ciudadanos tenemos distintas formas y mecanismos de acceder al sistema político y que para entender el alcance de esta influencia debemos ir escarbando en estos mecanismos. O sea, por decir algo, el movimiento de mujeres, que antes que había el Consejo Nacional de Mujeres, que quedó muy debilitado después, puede usar mecanismos institucionales, pero también puede usar algo que Chalmers no estudia, pero que hay otros autores que estudian, que se llaman los mecanismos de proximidad. Es decir, algunas lideresas feministas o de las organizaciones de mujeres tienen el teléfono de la ministra de Bienestar o de lo que fuere, porque han compartido, no sé, fueron compañeros de la universidad, en el trabajo, lo que fuere, y le pueden llamar y decir, oye, necesitamos esto, tal. Y eso no significa que esas mujeres al mismo tiempo estén procurando una consulta popular o estén haciendo un presupuesto participativo con enfoque de género, ¿no? Los actores a la vez despliegan distintos mecanismos, unos más democráticos que otros, y entonces para entender la fuerza y el alcance de la participación es necesario observar obviamente lo que dice la Constitución y la ley, pero también es necesario ver esto que llamamos la astucia de los actores para tratar de conectarse con el sistema político, para tratar de influir de diversos modos y tratar de plantear sus reivindicaciones de modo tal que logren ampliar la agenda pública. Entonces, claro que esto depende de la voluntad política, pero aquí yo estoy haciendo un discurso que sobre todo enfatiza en las capacidades de las organizaciones sociales para ponerse en contacto con el sistema político, sea vía partidos, sea vía ministros, sea vía elecciones, sea vía mecanismos de democracia directa. Entonces, esto es lo que hay que ir evaluando y contemplando. Creo yo que esta es una perspectiva como un poco más realista de los alcances de la participación. Chévere, Frankie, muchas gracias. Creo que por temas de tiempo solamente una pregunta más y con eso cerramos. En este contexto que tú planteas, ¿cuáles pueden ser estrategias eficaces que puede usar la ciudadanía para organizarse e incidir justamente, teniendo en cuenta de que hay diferentes vías de acceso, como tú decías, al sistema político y a la incidencia? Si quieres como plantear una reflexión súper breve en un par de minutos, porque con esto ya tenemos que cerrar. Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental como, a ver, dos cosas. La una es tener mucha claridad respecto a los diversos mecanismos y formas de influencia que están disponibles, ¿no? Hay alguien, Mary Espinosa me hace una pregunta sobre si la participación en red ya está normativizada. Sí y no, o sea, está y no está, pero el punto es que existen diversos modos de influir sobre los actores políticos, ¿no? Desde el voto hasta el lobby, hasta el teléfono, hasta la manifestación, hasta la huelga, hasta el tweet, hasta un tuitazo colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, los actores de la sociedad civil deben tener claridad respecto a esto, ¿no? Hay mecanismos que son más conflictivos, más de protesta, y otros que son más institucionalizados y de diálogo. Y todos ellos tienen un carácter democrático. Esto es clave. Los actores deben tener claridad al respecto. Muchas veces para obtener ciertas cuestiones, como en octubre, aunque después de eso se perdió, hubo que salir a la calle, como una forma intempestiva y tumultuosa de acción política que está en el límite de lo que una democracia puede soportar, pero que en determinadas condiciones no hay otro recurso para influir porque el sistema político está cerrado, ¿no? Entonces hay que tener claridad de que la participación supone conflicto y cooperación, que supone usar mecanismos formales e informales, y esta claridad es fundamental. Y un segundo aspecto, para cerrar, es que esa claridad
respecto a los modos de influenciar en la política depende de, entre otras cosas, de cuán conectada está la sociedad civil entre sí, ¿no? Entre sí. Es decir, ¿cómo está dialogando las organizaciones de mujeres con los ambientalistas, con los jóvenes, con los trabajadores? Las luchas sectoriales de cada uno por su lado son mucho más cómodas de ser procesadas por el sistema político que una lucha más, que una organización, un conflicto, una campaña, una movilización, donde hay más conexiones, interconexiones entre la sociedad civil, ¿no? Esto me parece clave. La sociedad civil disputando influencia en la agenda pública de modo sectorial y particularizado es mucho más débil que si logra ensamblajes, si logra puntos de conexión y de articulación que le permiten influir de modo más amplio sobre los distintos actores políticos, tanto a nivel local como nacional, ¿no? Estas dos cosas que son formas de observar que en el fondo las interacciones socioestatales dependen siempre de la contingencia del conflicto político, del juego político y de cómo cada uno va moviendo estas fichas. Obviamente la sociedad civil es el lado frágil, el lado más débil de la ecuación entre sociedad y Estado, y buena parte de su capacidad de incidencia depende de que esa fragilidad pueda ser remontada. Remontar esa fragilidad supone articular, concertar, actuar en común, hacer un juego cooperativo más amplio de cara a esta influencia democrática sobre el Estado. Nada más por el tiempo. Muchísimas gracias, Franklin. Había más preguntas, pero justamente nos hemos quedado sin tiempo. De todas formas, te las vamos a hacer llegar por si las puedes responder por escrito para compartirla con los participantes. Dale. Te agradezco muchísimo por la exposición. Y con esto, Mateo, no sé si puedes compartir o Camila la pantalla, por favor. Vamos a pasar a un trabajo en grupos. Quería rescatar, sí, de lo que acaba de mencionar, sobre todo el último punto que mencionaba Franklin, de este tema de la asociatividad y la importancia que tiene trabajar en red y en colectivo. También parte de este proceso es justamente poder facilitar esa generación de redes y de contactos entre personas, organizaciones que están interesadas en temas como la corresponsabilidad, por ejemplo. Mateo nos va a dividir en varios grupos. Vamos a trabajar con un problema justamente enfocado en poder identificar un mecanismo de participación ciudadana y control social formal o informal. Puede ser uno de los que están institucionalizados, de los cuales se han comentado tanto en la presentación de Humberto como en la de Franklin, como otras formas también de participación. Van a tener el caso en cada una de las plantillas de trabajo y también las instrucciones ahí. Les comparto en este minuto vía chat el Drive, donde tienen las hojas de trabajo. Cada grupo tiene que acceder a la hoja que le corresponde por el número del grupo. Y con eso, Mateo, te agradezco que nos puedas dividir. Camila y yo vamos a estar yendo de un grupo al otro, justamente soltando dudas si es que surgen. Es importante que en este espacio, sobre todo, se genere diálogo y discusión sobre las preguntas que están planteadas. Entonces, invitamos a eso, a discutir. Sí, enseguida les divido en grupo, les va a aparecer una notificación para que por favor pongan unirse al grupo y ya les va a dividir. Perfecto. Entonces, como les comentábamos, creo que vía chat, para finalizar este ejercicio pueden justamente planificarlo de manera sincrónica. Y es importante que lo tengan listo para el día martes, así nosotros tenemos tiempo justamente de sistematizarlo para el siguiente taller. Entonces, si pueden coordinar entre ustedes, sería súper importante. Ahora algunos anuncios con respecto a este módulo. Finaliza ya el 31 de agosto. Recuerden que ese día se cierran todas las actividades, entonces es importante que las completen. Y empezamos el 7 de septiembre el módulo 3, que está enfocado en estrategias de negociación, generación de acuerdos y también liderazgo. Recuerden que el siguiente viernes, el viernes 28 de agosto, vamos a tener un taller donde vamos a revisar cómo hemos
realizado esta concepción de la corresponsabilidad a través de todos los módulos y a través de los distintos talleres. Este va a ser un taller muy interesante porque vamos a ver todos los aportes que hemos hecho durante este tiempo. Como les comentamos la semana pasada, esta semana que viene ya sale la convocatoria para los fondos semilla de cada una de las ciudades, entonces es importante que estén pendientes de los tiempos, pendientes de cómo se estructura y cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros. Y también estén pendientes de las actividades de los grupos de Facebook. Hemos generado encuestas, vamos a empezar a generar contenidos. Es importante que estemos súper activos. Va a haber una campaña dentro de las siguientes semanas, entonces también estén pendientes de esto. Esos serían los anuncios. ¿Hay alguna pregunta, tal vez? Estoy tratando de responder ahora por el chat las que estaban planteadas. Si no tienes grupo de Facebook para las actividades, no habría problema, Patricia Praña. Para los fondos semilla, las bases indican justamente quiénes pueden aplicar y de qué manera. Esto lo pueden revisar directamente en el documento que les vamos a compartir el día lunes. Y yo creo que con esto podemos... Hay varias preguntas sobre los fondos semilla, pero como les decimos, estén pendientes de la convocatoria. Si surgen dudas después de esta convocatoria, igual nos pueden comunicar, pero dentro de las bases está súper explicado quiénes pueden participar, qué requisitos se necesitan. Con respecto al trabajo en el Drive, está bien si es que lo dejan en el Drive, no hay problema porque nosotros luego accedemos y lo vemos directamente. Las personas que están Eduardo, teniendo problema con los grupos de Facebook, por favor, les pido que nos escriban en el chat de qué ciudad son y cómo están en Facebook para poder agregarles. También acaba de enviarles, Eduardo, el número de Democracia al que pueden contactarse directamente en caso de tener problemas con los grupos. Entonces voy a dejar solamente un minuto más para las personas que están teniendo problema para que puedan escribirlo. Los demás les agradezco muchísimo por su participación. Sé que fue un taller bastante cargado teóricamente y que eso es un reto un viernes en la noche. Vamos a tratar de hacer algún tipo de sistematización, sobre todo de la presentación de Franklin, para que puedan tener los puntos principales de lo que él comentó y lo puedan revisar de una manera más sencilla, digamos. Igual la grabación del taller va a estar en la siguiente semana, esperemos ya, en la plataforma para que lo puedan revisar. Recalco el tema de la fecha límite para completar las actividades de este módulo es el 31 de este mes. No vamos a extender la fecha. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta para que puedan completar las actividades. Estos son los ejercicios de investigación y también las evaluaciones. Y con eso, pues, de nuevo, agradecerles por estar presentes y estar activos en todo el proceso. Cualquier cosa nos pueden escribir por la plataforma de IFARO, al correo de Democracia, y para temas de los grupos de Facebook, directamente a Eduardo, el número que acaba de enviar de WhatsApp, que es el número de Democracia, que está también en los grupos de WhatsApp de cada ciudad. gracias. Muchas gracias, a todos. que tengan una excelente noche. Gracias, buen fin de semana. Y un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buen fin de noche. semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Excelente taller.